Los pasos para la sanación de las heridas del alma son: poner nombre a la herida, dar testimonio de ella y hacerle justicia, pasar por el duelo de la pérdida del auténtico yo y, por último, a medida que la herida empiece a sanar, desplazarse hacia nuevas conductas y decisiones. Ponerle nombre a la herida. Si no eres capaz de reconocer la herida, te resultará muy difícil curarla. Y si no la reconoces bien, probablemente termines tomando un camino que no te llevará a la sanación. La historia de otra persona que haya vivido algo parecido a lo que has vivido tú puede que causara en ella una herida de origen, pero su herida no tiene por qué ser idéntica a la tuya. Sí, claro, ya sé que aquí es donde las cosas se ponen peliagudas, pero también sé que eso es lo que justifica que si dedicas tiempo a tu historia, a mirar sus detalles y a identificar lo que te hizo daño, te puedas situar en el camino de sanación que te corresponde. Por eso siempre digo, llámalo exactamente por su nombre, ni más ni menos. Este primer paso es un paso de valientes, es un paso que exigirá que eches mano de tu valentía cuando decidas poner nombre a lo que pasó. Quizá la idea de ponerle nombre a tu herida, reconociendo tal vez que su origen se encuentre en la incapacidad que mostraron tus padres o cuidadores, en el amor condicional que te demostraron, o en los comentarios que te iban soltando y te hacían daño, esto puede hacer que entrañe un cierto riesgo para ti. Esta fase te enfrenta a todo lo que ejerció una influencia en ti y requiere de tu sinceridad cuando lo cuentes, sin minimizarlo, exagerarlo, invalidarlo, ni distorsionarlo de ninguna manera. Es importante ir despacio y nombrar lo que una vez fue. Si no te enfrentas al pasado, todo lo que quede sin identificar puede llegar a tomar las riendas y terminar dirigiendo la función. Dejar espacio para el duelo. La mayoría, cuando pensamos en un duelo, imaginamos la pérdida de un ser querido. En este trabajo, el proceso de duelo es la reacción que mostramos ante la pérdida de una parte de nosotros mismos, la pérdida de la persona que fuimos, ese yo genuino que existía antes de que aparecieran las heridas, el sufrimiento y los traumas. Y ese no es el único duelo que hay que hacer. La mayoría también debemos abandonar la forma en que aprendimos a afrontar las cosas y que nos ha desconectado aún más de nosotros, maneras de tratarnos que resultan especialmente dolorosas de admitir. Quizá gestionaras el dolor maltratando tu cuerpo, quizá gestionaras tus heridas manteniendo relaciones sexuales con personas con las que no deseabas tener intimidad alguna, o quizá lo hicieras mostrándote muy crítico contigo y poniéndote trabas continuamente. Trabajarás también el duelo por esas estrategias de gestión inadecuadas y gracias a ello te podrás desprender de ellas. Una vez abierta la válvula, déjate llevar y siéntelo. Ya es hora de prever lo que pasará, porque cuando des un espacio a esos sentimientos, verás a qué velocidad se presentan. Esta situación es de lo más normal y es lo que cabría esperar. No existe una única vía ni una sola velocidad que marque la manera en que debemos afrontar esos sentimientos cuando nos enfrentamos al dolor. Solo necesitas saber que al final tendrás que abrirte camino a través de ellos. No podrás evitarlo, no podrás negarte a hacerlo y tampoco podrás reprimirlo. Y no podrás porque eso fue precisamente lo que te condujo al lugar donde ahora te encuentras. Vas a tener que experimentar tus sentimientos, sí o sí. Pivota y cambia de ruta. Pivotar es cambiar rápidamente de dirección. Si pivotas bien en el campo o en la pista, tu oponente no verá lo que se le viene encima. Tus patrones nocivos, como hace toda buena defensa, anticipan el paso que vas a dar. Tu tarea va a consistir en cambiarlos. Los patrones se nutren de tu coherencia. Por eso, si lo que deseas es modificar un patrón nocivo, tendrás que empezar siendo incoherente. Al menos hasta que puedas volver a mostrarte coherente respecto a algo que es mucho más sano y se alinea mejor contigo.
Es una tarea que requiere que tomes conciencia. En este punto es donde empiezas a elegir cómo vas a guiarte para conseguir un resultado distinto. Pivotar es volver a comprometerte con tu yo. Es algo así como decir, te comprendo y te honro. Y eso es posible porque se ha dado testimonio y se ha hecho un duelo que lo facilita. Es muy difícil pivotar sin contar con eso. Esa es la razón de que aunque vayas con las mejores de las intenciones, bajes la cabeza, te comprometas a cumplir con tus objetivos y te hagas promesas una y otra vez, te encuentres ejecutando la misma danza con las mismas personas o con personas diferentes. Si te está costando cambiar algo que quieres transformar, eso significa que todavía no cuentas con los suficientes testimonios y no has hecho el duelo necesario. Tu sistema no te permitirá distanciarte de ese sufrimiento si no lo identificas. Das testimonio de él y superas el duelo. Pero no creas que todo esto tiene que ser una tortura. Al contrario, está diseñado para honrar tu sufrimiento y tus heridas. Cuando llames a las cosas por su nombre sentirás una gran liberación. Como dice Iyanla Vanzant, cuando puedes clavar la mirada en algo en concreto sin vacilar, reconocer su existencia, llamarlo exactamente por su nombre y decidir el papel que desempeñará en tu vida, es entonces cuando habrás dado el primer paso hacia tu libertad. Estás en ello. Estás dando el primer paso que te guiará hacia tu libertad. Comencemos con el ejercicio. Ponle nombre. Céntrate en el primer momento en que recuerdas haberte cuestionado tu valía. Trátate con amabilidad en ese espacio. Mira si eres capaz de sacar a la luz los detalles de esa primera vez. ¿Dónde estabas? ¿Quién estaba allí? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué llevabas puesto? ¿Fue un comentario de otra persona lo que hizo que te cuestionaras tu valía? Fíjate en todos los detalles que puedas. Sé testigo, céntrate más en ti, en esa versión más joven que estás contemplando. No te centres en la persona que está haciendo ese ejercicio. Y como si te estuvieras viendo en un video, quiero que te fijes en los sentimientos que experimentaste en ese momento del pasado. Experimenta el duelo. Es posible que empieces a sentir alguna emoción. ¿Puedes soltarte y dejar que te embargue? Podrías estar alineándote con lo que debiste de haber sentido durante todos esos años. Quizás se te rompa el corazón al ver a esa niña pequeña que tuvo que sufrir un abandono o procesar formas de maltrato. Puede que se te rompa el corazón por esa niña que fuiste y que empezó a vivir sin autenticidad su vida, para complacer a los demás o recibir cariño. Encariñate de tu niña o niño interior y sé consciente de lo que quieres darle en ese preciso instante. ¿Quieres abrazarlo? ¿Quieres decirle que sientes mucho que tuviera que pasar por todo eso? ¿Quieres cogerlo en brazos y decirle que todo saldrá bien? ¿Que te sientes obligado a hacer? Lo único que tienes que hacer es darte cuenta de todo eso y dejar que surja la emoción. Quédate en ese lugar todo el rato que quieras mientras te sientas cómodo. Si tienes los ojos cerrados, concédete cierto tiempo antes de regresar a la habitación donde te encuentras. Mantén los ojos cerrados y mueve un poco la punta de los dedos, la punta de los pies. Si quieres, mueve el cuello también. Llévate las manos al corazón o al vientre. Quizás prefieras tomar conciencia de tu respiración. Piensa en lo que verás cuando abras los ojos. ¿Puedes recordar dónde estás? Y ahora, muy despacio, parpadea un poco y abre los ojos. Tómate tu tiempo. El duelo no es algo que pueda darse por terminado en una sola sesión. Es posible que necesites volver a hacer este ejercicio de una y otra vez. Pivota. ¿Se te ocurre alguna manera de ver cómo está actuando en ti la herida de tu propia valía? ¿En qué relaciones se manifiesta? ¿Te muestras complaciente o bien finges? ¿O más bien te escondes o evitas protegerte de la sensación
de no sentirte válido. Si puedes dedicarle unos minutos al tema, puedes pensar qué cambiaría para ti si de verdad sintieras y supieras que vales mucho. ¿Cómo dejarías de actuar si supieras que eres digno de ser amado? ¿Qué dejarías de esconder si te sintieras valorada y valiosa? Pivotar exige que adoptes la costumbre de ir despacio, de tomarte unos instantes y de tener claro cuál será tu siguiente paso. ¿Puedes intentar terminar esta frase? Si creyera que valgo la pena, lo que cambiaría de mi actuación sería... Completa esa frase. Si dejaras de actuar así en la relación de la que no te consideras digna, ¿qué cambiaría? Durante esta semana, considera la idea de si eres capaz de darte cuenta del momento en que tendrías la oportunidad de restituir una antigua costumbre por otra nueva. Solo date cuenta. Por ahora no tienes que hacer nada más. A veces, la reacción familiar ante las diferencias que muestra algún hijo es sencillamente la de evitar tener que reconocerlas. Los adultos se convencen a sí mismos de que si miran hacia otro lado y las pasan por alto, será como si no existieran, o al menos no se verán obligados a enfrentarse a ellas. A veces los adultos reaccionan así para protegerse, y otras porque creen que actuando así protegen a sus hijos. Pero no podemos evitar curarnos, y tampoco podemos impedir abrirnos paso hacia la aceptación y la reconciliación. Cuando una familia reacciona a tus diferencias ignorándote o evitándote, no es extraño que nazca en ti la herida de pertenencia. Andrew Solomon, catedrático de Psicología Clínica y autor del éxito de ventas Lejos del árbol, historias de padres e hijos que han aprendido a quererse, habla de lo que él denomina los rasgos horizontales, que son los rasgos de un niño que resultan ajenos a los padres, como una discapacidad, y de cómo a menudo se consideran defectos, cosas que hay que arreglar en lugar de aceptar y cuidar. Si alguna vez se han negado a reconocer tu realidad, la han ignorado o incluso evitado, sabrás lo fácil que resulta empezar a cuestionarse la propia experiencia y realidad. Con el tiempo, esto puede lastrar tu autoestima y convertirte en alguien inseguro y desconfiado. Desde esa posición de debilidad, o bien cambiarás para encajar, o bien aceptarás que eres alguien ajeno, extraño. ¿En qué sentido eras distinto de tu familia? ¿De qué manera te considerabas diferente comparado con el mundo que te rodeaba? ¿Tus padres o algún otro miembro de tu familia evitaban reconocer o ignoraban lo diferente que eras? ¿Cómo? Haremos un ejercicio. Completa las siguientes frases. Yo era distinto en el siguiente aspecto. : La persona o personas que más evitaron e ignoraron mi diferencia fueron... Si esas personas hubieran reconocido mi diferencia, todo habría sido distinto porque... Comparado con otras formas de gestionar la diferencia, la evitación puede parecer bastante buena. Hay padres que, al enfrentarse a una diferencia de un hijo, que son incapaces de aceptar, recurren a intentar ejercer el control. Temerosos de que sus propias creencias y estilo de vida se vean cuestionados o puestos en entredicho, establecen unos límites a modo de prevención ante lo que consideran que son conductas indeseables. Y así nunca corren el riesgo de equivocarse. Es mucho más fácil decirle a otra persona cómo tiene que ser y de este modo permanecer tú igual que crear un espacio que permita al otro ser como es, y que eso lo lleve a evolucionar, a ampliar sus puntos de vista y a expandir su vida. El control no solo afecta al niño o a la niña, a menudo es la manera que tienen los padres de evitar el riesgo de tener que enfrentarse cara a cara con su propio sentimiento de culpa, de pasar vergüenza o de sentirse incómodos. El control es un intento de mantenerse a salvo. El control permite a quien controla enfrentarse al miedo de no ser lo bastante válido, de no ser digno de ser amado o de no ser lo bastante bueno. Si puedo elegir por ti, obligarte a conseguir o convencerte de que hagas algo en concreto, daré
esquinazo a mis propios miedos con total seguridad. Si puedo lograr que te sometas a mí, no tendré que rendirme nunca más. Este es el mayor espejismo al que se enfrenta la persona controladora. Los hábitos controladores también pasan de una generación a otra. El control se aferra con fuerza a nosotros, resulta asfixiante y funciona denodadamente bien para estrujarte y eliminar de ti todo lo que es diferente. Esta experiencia resulta terrible y por eso no es extraño que uno termine por sucumbir a su puño de hierro, enfrentarse a ella abiertamente o buscar una manera creativa de librarse. Dentro del contexto de las diferencias que mantienes con tu sistema familiar, hubo alguien que reaccionara ejerciendo el control. ¿Puedes ponerle nombre? Mi diferencia consistía en... Y a partir de aquí analizaremos la situación un poco más. La persona o personas que reaccionaron a esa diferencia optando por asumir el control fueron... Su manera de controlarme fue la siguiente. Lo que más me llama la atención sobre el control que ejercieron en mí es... La intolerancia es la falta de voluntad o la incapacidad para aceptar ciertos puntos de vista, creencias o un determinado estilo de vida que distan mucho de los propios. En general, los padres quieren lo mejor para sus hijos. Desean que tengan éxito en sus empresas, que gocen de buena salud y sean amados, y que crezcan sintiéndose acogidos. Pero cuando hay intolerancia, las familias que se enfrentan a algo nuevo y diferente pueden llegar a cerrarse en banda. La intolerancia también aparece en esos padres que son incapaces de aceptar que la persona a la que amas pertenece a una fe distinta de aquella en la que te criaron, o a esos otros que no aceptan puntos de vista distintos a los suyos sobre política, religión o raza, y que encuentran mil y unas formas de condenarle al ostracismo por estas diferencias. Cuando los miembros de una familia no toleran otras creencias ni permiten desviarse de las propias, es habitual que avergüencen o expulsen a quien no puede o no quiere encajar en esta situación. Esto es algo que casi nada tiene que ver contigo y que en cambio sí tiene mucho que ver con ellos. Tus diferencias se reflejan en ellos y arrojan luz sobre sus inseguridades, sus dudas y su vergüenza. Y cuando estas dinámicas se ignoran, acaban siendo corrosivas, tanto para el individuo como para la relación. Podríamos decir que la vergüenza es la reacción más destructiva que existe frente a la diferencia. Te convence de que tienes tantos defectos que nadie va a ser capaz de quererte. Y si ya es una pena que te avergüences de ti, cuando son los demás quienes lo hacen, sobre todo personas que te importan, y de quienes esperas amor, puedes terminar convertido en una persona muy débil. Cuando te pasas la vida juzgándote o criticándote y avergonzándote de ti misma, no hay modo de acceder a tu auténtico yo, de experimentar la sensación de pertenencia. ¿Cómo lograron que te sintieras avergonzado o juzgada por tus diferencias? ¿Te has planteado la idea de que la vergüenza y las críticas contribuyeron al nacimiento de tu voz autocrítica? Es posible que conozcas a tu crítico interior, pero ¿sabrías identificar cuál es la historia de su origen? Si aceptas que tu crítico interior no fue quien te enseñó a ser desagradable contigo mismo, ¿puedes discernir en qué momento empezó todo? Lo que me dice más a menudo mi crítico interior es... La historia del origen de mi crítico interior es... Completa. Cuando las personas han sido engañadas, traicionadas o confundidas, les resulta muy difícil perder la confianza en sí mismas. ¿Cómo no me enteré? ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no vi que todo esto caía por su propio peso? ¿Puedo confiar en que a partir de ahora seré capaz de reconocer lo que está pasando justo delante de mis narices? ¿Eres capaz de retrotraerte a tu infancia para comprobar si te engañaron a ti o a algún otro miembro de tu familia? Recuerda que el engaño no tiene que ser vivido por uno mismo para que nos afecte a todos.
Quizá viste que tu padre engañó a tu madre, o al revés. O quizá viste que uno de ellos engañó a uno de tus hermanos, y que éste salió mal parado. Completa. La persona que actuó con falsedad fue... Esa experiencia me afectó de la siguiente manera... La manera en que me afecta en la actualidad es... Las críticas no te encaminan hacia lo que deseas, sino que te alejan de ello. Las críticas no animan a nadie a verte, a oírte y a comprenderte. Al contrario, animan a los demás a protegerse aún más de ti y a evitar colaborar contigo. En lugar de conseguir que el conflicto se transformara en conexión, provoca una desconexión entre ambos. ¿Cuál fue la última vez que te pusiste a criticar a alguien? ¿Qué herida se activó en ti que provocó que te dedicaras a criticar a la otra persona? ¿Qué intentabas comunicarle con todas esas críticas? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que te criticaban? ¿Recuerdas cuál fue la herida que se te activó? ¿Cómo reaccionaste ante las críticas? ¿Qué intentabas lograr que la otra persona entendiera y no supiste comunicar bien? Mostrarse a la defensiva es una actitud que implica que no estamos haciéndonos cargo de las cosas, que no asumimos nuestra responsabilidad y no reconocemos lo que ha pasado. En general, lo que solemos hacer en estos casos es inventar excusas, cambiar de tema, decir que no tenemos la culpa de nada o comportarnos de alguna forma que nos permita evitar tener que asumir nuestras responsabilidades. Cuando observamos las cosas bajo el prisma de la compasión, la actitud de estar a la defensiva es un intento de protegernos de las críticas e incluso de cambiar lo que la otra persona piensa de nosotros. Y entonces, cuando la perspectiva que la otra persona tiene de nosotros no es halagüeña, podemos decir: no soy mala, no soy egoísta, no soy un monstruo. Pero cuando los juicios que los demás topan con una actitud defensiva, entras en un círculo vicioso que puede llegar a erosionar rápidamente la relación.